Una vez más tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Álvaro Ronco sobre un tema que es fundamental para todos nosotros, la salud. Si yo te digo doctor Álvaro Ronco, te estoy hablando de un doctor en medicina especializado en la nutrición oncológica, se puede decir así, en la medicina preventiva de la oncología, pero el doctor Ronco nos enseñó algo más. Nos enseñó que el enfoque de la salud tiene que ser integral. Tiene que ser como diría Ken Wilber, un gran filósofo autodidacta norteamericano, un olón. El olón era un concepto de los griegos que hablaban de que hay un todo, que cada cosa en definitiva hace a un todo y forman con otras cosas otro todo, y vamos hablando como en matemática de las teorías del conjunto. Nuestra, en definitiva, nuestra salud es un todo, obedece a una multiplicidad enorme de factores y de condicionantes que nos explica él, y quizá quede corto decir medicina preventiva del oncológico, porque nos enseñó que la inmensa mayoría de las enfermedades comienzan con las inflamaciones, con procesos inflamatorios de oxidación. Claro, esos procesos también tienen múltiples factores causales que conducen a esos procesos inflamatorios, pero en definitiva se podría decir que una enfermedad es el desarrollo no tratado de procesos inflamatorios recurrentes por varios motivos. Y estamos hablando con él de suplementos alimentarios, algo que eminencias de la medicina actual han desarrollado como una práctica, si vos querés, de enseñanza pública a través de los medios, como el caso del doctor Frank Suárez, por ejemplo. Álvaro Ronco en nuestro país hace muchos años que está desarrollando la misma tarea. Esa tarea de educación en medicina, de divulgación y de enseñanza, es decir, de una pedagogía médica para el pueblo, para todos nosotros, para los que no tenemos formación como médicos, para los que no somos científicos de la medicina. ¿M? Y en ese sentido estamos aprendiendo con él un montón de cosas. Cerramos un ciclo por ahora respecto al citrato de magnesio y las variantes del magnesio como el Messi de nuestra salud. Y ahora vamos a ir a otro tema que él ha desarrollado mucho en sus investigaciones, que es el omega 3. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Con mucho gusto, Rubén. Bueno, es un tema muy vasto. Ya vamos adelantando que nosotros vamos a estar, igual que pasó con el magnesio, vamos a estar dedicando lo que sea necesario, probablemente 3 columnas y si hace falta alguna más también, porque esto no se agota aquí. Eh, Haciendo una visita rápida al pasado, yo Mm, recuerdo que en 2010 eh, la literatura científica en las bases de datos más importantes mencionaban 9.000 artículos en números redondos publicados sobre omega 3. ujú. 2010 me representa esa imagen y también me representaba en su momento la negación casi sistemática de parte de muchos integrantes del mundo médico. ¿Por Mm. qué? Porque, bueno, el comentario más sencillo, más rápido que surgía era, es pura propaganda. Y realmente digo, hay un abismo entre medio. Las expresiones que a veces denotan el desconocimiento o ignorancia, muchas veces son tenidos en cuenta por parte de los pacientes, porque Mm. hacen fe en el profesional que tienen Claro, delante. claro. Pero hay varios comentarios para hacer al entrar en tema. Mm. Al hablar de omega 3, ahora lo vamos a situar como corresponde, pero quiero decir, si alguien guarda una imagen de tiempo atrás, por ejemplo, o actual, Mm. de que puede ser un cúralo todo y los cúralo todos, los médicos los vemos como mal en la medicina, yo estaría de acuerdo en decir, yo también veo con cierta suspicacia cuando se presenta un cúralo todo, pero esto no es un cúralo todo. Esto Excepto, es algo, excepto los pais de santo y los curanderos, para bueno, mucha gente, que son los cúralo todo, ¿no? digamos que, Lo digo irónicamente, por supuesto. claro, pero en términos de lo que serían productos, Sí, sí, no ya medicamentos. personas, Ujú, todo ujú. lo que sería algo que puede ingerirse o aplicarse. Es cierto, no es bueno ver como un cúralo todo algo, porque siempre va a haber alguna falencia. Álvaro, Vamos a decir, disculpa que te sí, corte acá, que tiene que ver con esto.
¿Te acordás que los griegos mitificaban un medicamento, hablaban y era de algún modo el factor inspirador de los médicos? De Galeno incluso, el que le da el título primero a ustedes, ¿no? Que era la panacea. No existe la panacea, ¿no? Que se escribe después en una novela genial de Aldous Huxley, El Soma, también del que hablaban los antiguos hindúes, como un medicamento cúralo todo, como una especie de poción mágica prácticamente que todo lo puede curar. No Eh, existe. no existe, pero ¿qué pasa? Uno debe valorar las cosas que ocurren según debe, lo hace y Claro, hay que aceptarlo así. Lo valora según el conocimiento del momento. claro. Entonces, así como está mal juzgar hacia atrás en el tiempo, Mm, una vez que uno dice, no, pero ¿cómo van a estar pensando o cómo van a creer eso cuando en realidad es así? Bueno, es así porque lo sabemos hoy, porque exacto. hubo conocimiento que fue evolucionando. Sí. Para las patologías que podrían haber en otros tiempos muy antiguos, probablemente menos elementos podrían ser de tal beneficio que parecieran. Y no me tengo que venir al siglo XXI o al XX si acaso para hablar de omega 3, Mm, cuando con 2000 años de antigüedad el aceite de oliva tenía efectos curativos porque está plasmado en la Biblia. ¿Ah? claro, claro. O sea, Mi aceite problemas, preferido, Álvaro, el aceite de oliva es claro, como un medicamento prácticamente. es justamente, es cuando yo le dije a una paciente hace unos días, es oro en polvo para la salud, me dice, es oro Claro, líquido, doctor. Tiene razón. sí, Pero digo, la descripción es esa, sí. sigue teniendo una vigencia bárbara. Pero ¿qué pasa? El conocimiento de enfermedades y todo lo que deriva de eso Mm, varió mucho, aumentó mucho. Entonces, hoy no alcanza nada que llegue a ser tanto como lo fue en otro tiempo. que- No veamos el concepto de panacea como una cosa ridícula, no, simplemente la ajustamos dentro de lo que cabe en este momento. exacto. Entonces, vamos a ubicar rápidamente. Los ácidos grasos omega 3 son sustancias que son esenciales. ¿Por qué las llamamos esenciales? Porque el organismo no las produce, las tiene que aportar de afuera. Y las precisa, ¿no? Necesita. Son por eso mismo, porque si faltan, el desempeño de la biología humana es defectuoso y termina siendo o para desarrollar enfermedades o hasta letal. Hay varias sustancias que son esenciales. Tenemos los minerales. ¿Ah? Pensemos en magnesio, Zinc, pensemos en magnesio, hierro claro, y claro, demás. hierro, No lo formamos, lo tenemos que recibir con el claro, aporte externo. Tenemos, por ejemplo, eh, algunos tipos de aminoácidos, los componentes de las proteínas. Algunos sí, aminoácidos se llaman esenciales y otros no. mm, Entonces, ¿por qué son esenciales algunos? Porque no los podemos formar por la recomposición de otros. Tienen que venir de afuera. mm, Si faltan esos aminoácidos esenciales, no se elaboran proteínas imperfectas. Directamente no se hacen y se bien, generan residuos nitrogenados tóxicos que el mm, organismo debe disponer de ellos para no enfermar. claro, ¿Tá? Y nosotros, por ejemplo, tenemos grasas de la dieta ujú, que básicamente todas mm, son elementos no esenciales porque las formamos por los carbohidratos, por los azúcares o por las proteínas. Donde bien, sobra un poco de energía, armamos grasas. bien. Pero estos ácidos grasos, omega 3 y omega 6, los dos que son poliinsaturados, así se les llama, estos son esenciales. Entonces, Esto, ¿cuál es el? nuestro cuerpo es un laboratorio que no los produce, no los forma. No lo forma. Está mal Y, hecho ahí. y tiene digamos. y tiene una capacidad limitada en todo caso para procesar algunos de ellos, de los Claro, precursores que están en las plantas, claro, mientras que otras especies animales tienen un mecanismo enzimático para producir mucho. mm, Entonces, estas dos grasas, estos dos ácidos grasos, omega 3 y omega 6, mm. necesitan tener ciertas proporciones. Tienen que estar presentes en ciertas proporciones para que haya salud. Los dos tienen ¿Dónde que estar están? presentes en el cuerpo. Tienen que estar presentes. ¿Y dónde están ubicados? Fácilmente, es para decir a modo simplificado. Mm, Están en las membranas de todas, absolutamente todas las células
del organismo, desde una neurona que puede ser alargadita y bien extensa, mm, hasta una célula chiquita adiposa, etcétera. Cualquier todo. célula tiene una membrana, ¿tá? Y esa membrana, independientemente de la forma en sí física de esa Sí, célula, la sí, sí. membrana tiene una doble capa, Mm, le llamamos bifosfolipídica, es como si fuera un sandwichito, ahí ¿tá? está. Entonces, se parece mucho a lo de un helado tipo sándwich, Ujú. digamos así, ¿tá? Entonces, ¿Cómo le vas a poner a tu hija bifosfolipídica y tu esposa te va a pegar un cachetazo, más o menos? además, anda a buscarle el diminutivo para llamarla cuando es chica. Claro, claro. Otro desafío, Pa. ¿tá? Que Bife, vení. puede resultar medio complicado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se acomodan esos ácidos grasos junto a una cabeza fosfórica Ajá. y ¿qué pasa? Las membranas de las células, donde están ubicados esos ácidos grasos, Ujú, lógicamente dependen de lo que uno coma para formarse. Si la dieta tiene poco omega 3, va a haber poco omega 3 en las membranas celulares. ujú. Y una de las funciones que se va descubriendo, estamos hablando de, aunque se sabían en la mitad del siglo XX, Sí. es en el año 64 cuando se acuña el término de omega 3 y Ah, omega 6. ¿Tá? Son 60 años. ah, Las grasas omega 3 tienen capacidad antiinflamatoria y las grasas omega 6 tienen capacidad proinflamatoria. Entonces, tiene que haber cierto balance, cierto equilibrio, que no quiere decir proporciones iguales. Ojo, mm. no quiere decir, pero significa que tiene que estar presente En la una y cantidad que otra. corresponde en cada una. Claro. Justamente, si voy a pasar un número Mm, que no importa ahora los efectos prácticos, mm, se ha establecido que el 7,5% de todas las grasas que uno ingiera mm. debería ser, en términos ideales, deberían ser grasas omega 3. Omega ¿Tá? 3. 7, La- ¿cuánto? siete ¿Coma? coma cinco 7,5% por ciento, de lo que ¿tá? ingerimos. Ese De lo que porcentual, ese ingerimos, de porcentaje. las grasas que ingerimos. Mm, ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Uno no va a estar pensando en números. El hecho es, cuando no se consume pescado graso al estilo de atún o sardina, para Ah, nuestro medio también te iba a preguntar cazón, para ordenarle a los oyentes eso. Ahora la sí. pregunta pertinente es, ¿en dónde encontramos el omega 3? Porque después viene otra pregunta. ¿Cuáles son las Bueno, funciones que cumple el omega 3 en el organismo y por qué es una grasa esencial, un aminoácido esencial? ¿Por qué? eh, a ver, están presentes sobre todo en el mundo animal, en los pescados grasos. También hay algunos de los ácidos grasos omega 3, hay en algas marinas. Mm, Es el mm, DHA sobre todo, no el EPA. mm, Pero Este, estos son ácidos grasos omega 3 que se mm, llaman también de cadena larga, mm. porque en las plantas, en las hojas comunes de plantas, Sí, puede haber hasta en el pasto, sí. hay precursores. ¿Tá? Los precursores son ácidos grasos omega 3 de cadena corta. Mm, En el organismo, cuando uno ingiere, por ejemplo, una comida que tenga de este tipo de vegetales, sí. puede ocurrir que una pequeña, lamentablemente es una pequeña proporción, es de cadena corta pasada a ser de cadena larga, ¿tá? Es modificada, pero no tenemos los recursos enzimáticos para hacerlos bien. Eso lo hacen otros como las aves, por ejemplo. Mm, Si nosotros le damos a comer semillas de lino, ¿tá? Que es un reservorio sí, importante de omega 3 precursor vegetal. Le damos a comer a un pollo, sí. lo transforma al toque y puede tener tanto omega 3 como un pescado graso. Si, Y la- si, si la dieta tiene frecuente aporte de eso. y ¿Tá? si nosotros comemos el pollo, ¿tiene omega 3? ¿Esa carne del pollo? En esas condiciones, sí, 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 tiene. sí, frecuentemente le damos esa Claro. alimentación. Por eso hubo algunos, Mm, hace algunos años, eh, 10, 20 años, mm, hubo algunos intentos industriales para mm, producir masivamente. mm, Los hay en el mundo, pero acá no funcionaron. mm, Eh, ¿Por qué? Porque la alimentación basada en esto, por ejemplo, mm.
significaba que uno podía comer pollos que en vez de tener tanto omega 6 por haber sido alimentados con semillas de maíz, Ajá. sorgo, etcétera, Sí. en vez de tener tanto omega 6, iba a tener mucho más omega 3, parecido a lo de los pescados grasos y Ah, documentado además. bien, bien. Eso es una estrategia que sería deseable que algún día ocurriera, Sí. pero Sobre la todo cuestión, en un país que no es amigo de comer pescado. El justamente, uruguayo no tiene una dieta del pescado, porque estás justamente, hablando, reiterando el tema de los pescados grasos. ¿En dónde estaría el omega 3 en los peces, por ejemplo? En qué pescados está? Sardina, bueno, por ejemplo. ¿El atún? el más famoso en el mundo probablemente es el salmón, El pero salmón, claro. el salmón tendría que ser salmón silvestre, Mm, porque si es un producto de piscicultura, mm, le dan raciones que se parecen a la de los pollos, entonces en sus ok. grasas no forma omega 3. O sea, Pero es tan pobre la ración como el salario de los venezolanos, una cosa así. es Sí, comparable, sí, sí. claro, claro. Entonces, lo que hay que hacer es pensar en atún, en Atún, sardinas, aunque sea sardina en lata, sí. pero que no sea al aceite, tiene que ser al agua. Porque si es al Ah, mira. aceite, el aceite puede ser un aceite vegetal de semilla y va a estar neutralizando parte de los omega 3 que tiene el Y si pescado. te dicen aceite de oliva, que yo compro a veces sardina que te dice en aceite extra virgen de oliva, Bueno, eso es un paso. Habría que ver las condiciones de ese olivo utilizado con ese fin. Pero siempre es mm, mejor que un aceite común como el de girasol o de maíz bien, o algo así. bien, bien, bien. Después tenemos otros pescados Los que no mariscos, son, tienen también, no es un nivel tan alto. mm, Y pescados que no tienen tanto como atún y sardina, pero que en nuestro medio hay, está el cazón, está ah, la anchoa, por ejemplo. la ¿Tá? anchoa también. Ujú, ¿Tá? Hay bien, otros más exóticos al estilo de caballa o otro bueno, bien. estamos hablando de otras cosas. Los pescados Entonces, blancos no, digamos, lo que se dicen pescados blancos no, 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 hay una definición que es sencilla para entender. El pescado magro mm, no. es magro porque tiene poca grasa. Si Mm. tiene poca grasa, tiene poca grasa omega 3. Claro, sí, Entonces, es como decir, si hablas de inteligencia, Yamandu Orsi tiene poca inteligencia, o sea, no tiene mucha inteligencia ni capacidad discursiva. En este caso, esos pescados tienen poca grasa, o sea, no tienen un capital importante de omega 3. Ahora, la sardina, sí, el salmón, y dijiste también el atún, eso sí tiene omega 3. Pero acá, porque se nos va yendo la nota, hay algo muy importante, fundamental, que siempre hablamos contigo, los suplementos nutricionales. Porque de pronto comemos una sardina que no tiene tanto, no sabes si tiene realmente el omega 3. No se come mucho en Uruguay, viste que el uruguayo, como te decía, no es amigo de... es poco. ese- Los porcentajes más o menos de omega 3 de estos pescados están entre 2% y 3,5%. Son mm, bajos. son ¿Tá? bajos. Entonces, por eso los suplementos sirven, además, independientemente de que hay calidades, Sí. pero los suplementos sirven porque a uno le permiten prescindir de un consumo de pescado Claro, por las circunstancias que fueran, ya claro, sea claro. de paladar, de Sí, economía o lo que fuera. sí, Entonces, es importante tener presente, dijimos que ocupa lugares en las membranas de todas las células del sí. organismo. Y quiero ir a ese Pero hay tema tejidos, al final, ¿eh? quiero redondear esto, hay tejidos, Sí, hay áreas donde sí. la concentración de omega 3 es mucho más alta, Ah, las neuronas, y no estoy diciendo solamente las del cerebro, pero son las que importan más. ujú, Las áreas encefálicas bien, tienen un requisito para nutrirse de omega 3 que frente a la falta crónica van mm, a sufrirlo mucho. bien, ¿Tá? Y no se nota solamente en un área como puede ser el desempeño académico o la memoria, puede ser mm, también en el estado de ánimo u otras cosas. bien, Y bien, bien. todavía, redondeo este concepto, dentro de las neuronas en el organismo humano, las neuronas que tienen necesidad de contar con más omega 3 son las de la retina, las que nos ayudan en la Ah, visión. ¿Tá? bien, Allí hay una bien, gran demanda de todo lo que se precisa en una neurona, de bien, oxígeno, de bien. glucosa, pero las neuronas bien dotadas en Ah, la retina garantizan una salud visual y mm, una eficiencia de la función visual claro. adecuada. El neocórtex necesita, Otro tanto, o mm, sea, todo lo que hay en el cerebro, donde en números desarrollamos redondos, pensamiento. Se desarrolla claro, acá el pensamiento elaborativo, exacto. crítico.
Y Puede ser, el almacenamiento, digamos, de todas las facultades racionales está en el hemisferio derecho. ahí está. Este, Ahora, Álvaro, eh, porque se nos va el programa, sí, suplemento alimentario, omega 3, podemos en la próxima nota hablar de eso, distintas maneras también de suplementos alimentarios, de más, menos calidad, pero yo recuerdo que nos decías en otras ocasiones radiales, en otro periodo, cuando comenzamos acá en esta radio, incluso contigo, que, y en otra radio también, que el omega 3 lo que permite es esa flexibilidad, esa acuosidad que tienen las neuronas, que requieren toda esa movilidad, porque si no se van oxidando, quedando rígidas por la falta, la carencia del omega 3, ese omega 3 que no producimos nosotros internamente en nuestro cuerpo. Necesitamos ingerirlo, es decir, traerlo desde afuera. Y como dice el doctor, desde afuera lo tenés en las sardinas, en el atún, en el salmón, en algunos vegetales, pero tampoco da los porcentajes necesarios. Por lo tanto, suplementos nutricionales que no solo nos evitan de pronto comer lo que no nos gusta, a algunos no les gusta, a mí sí, me encanta la sardina, tengo antojo de sardina, se ve que cuando me falta omega 3 me debe estar faltando y me pide el cuerpo comer sardina, y me encanta, y de pronto con arroz, hacerla con rehogado de cebollita y eso, pero de pronto el suplemento también lo que te va a dar es lo que pasa con el citrato de magnesio, te da la dosis adecuada. Y si un médico te dice cómo tomarlo y ese suplemento, cómo ingerirlo, ya sabes que vas teniendo la dosis que corresponde. ¿Estoy en lo correcto en eso? es correcto, sí. Es decir, con esto se plantea, igual que como hemos visto antes, que si está presente en forma regular en lo que es la administración oral, Claro, las grasas omega 3 previenen enfermedades a futuro. Cuando hablamos de prevenir no quiere decir evitan, quiere decir que uno reduce las chances de enfermar, claro. puede hacer que una enfermedad se desarrolle más tarde de lo previsto, puede ser que sea más leve de lo Más leve, más previsto, débil la enfermedad como más tal. débil, Claro. puede ser que sea más tarde y más leve, y Mm, bueno, hasta puede ser que no ocurra. Uno no lo sabe, pero de nuevo, vamos sumando bien, estadísticamente probabilidades. Pero sí, ojo, hay que aportar omega 3 en proporción adecuada y bien, hay que no ser abusivo con las omega 6 que nos las encajan con muchas cosas que consumimos sin darnos cuenta. No es claro. cuestión de no comprar en el supermercado o en el Mm, mercado aceite de soja, de girasol o de maíz. mm, No, mm, los que consumen margarina, por ejemplo, como sustituto de la manteca, porque no tiene colesterol, porque es de origen vegetal, bueno, están metiendo omega 6, voy a decirlo un poco académico, a lo bobo. a lo ¿Tá? bobo o a lo loco, ¿no? Hay locos y bobos que meten como locos. Sí, Meten y meten y meten y no se dan cuenta. mucho Creo que, producto del que está empaquetado para que dure 15 días o 20 sí, días, algo así, y sí, uno dice, ah, qué bien, se mantiene fresco. Bueno, eso es porque tiene omega 6 modificada por calor, que es la grasa trans, la exacto, grasa hidrogenada. ¿Tá? exacto. Eso es veneno para el organismo y cuesta mucho sacarla. Queda Oh, más en el organismo, queda más en las membranas. Así que hay mira. que imaginarse neuronas Sí. que en vez de conducir bien, ¿tá? En vez de formar redes nuevas Mm, para seguir bien en la... limpias, digamos, Ahí está. limpias y flexibles y móviles, están arrastrando esos residuos, están sucias, están como cargadas de esos Claro. residuos. Entonces, eso es algo que hay que ir ya mirando Mm, para mirar para adelante, mm, porque no es una garantía de salud, insisto, sí, pero hoy ocupa un papel bien, muy importante como bien. responsable del cuidado de la salud. Vamos con ese tema en la próxima, los Con mucho porcentajes gusto. adecuados, dónde encontrar el omega 3, cómo tomarlo, la consulta al médico y otra vez repetir lo importante que es el omega 3. Capaz que es por ahí, vos sabés. Capaz que por eso te llaman Dursis así, porque tiene mucho omega 6 y no tiene omega 3. Por eso no le cuesta hablar, no elabora bien, se dispersa, ¿viste? Anda, está como loquito, debe tener mucho omega 6. Debe estar consumiendo muchas grasas que después le cuesta sacar, ¿viste? Cuesta sacar. No quiero decir que Reconozco sea un que, grasa, no quiero decir que el tipo sea un, pero tiene mucha grasa de omega 6, ¿no? permitime dos comentarios para terminar. Uno es, no conozco ningún periodista que le haya preguntado sobre sus hábitos alimentarios. No, yo Una. tampoco, por eso. Y lo segundo, que nadie se ofenda. La masa encefálica, más o menos la mitad, es grasa. Así que si a uno le dicen, vos tenés solo grasa en el cerebro, uno no podría ofenderse. El tema es que Ahí de va. esa grasa, la mitad es omega 3. ¿Qué te No, parece? Que sea buena, no por lo puede menos. estar formado por Claro, grasas cualesquiera. ¿Tá? claro, claro, La claro. mitad es omega 3.
Para que claro. funcione bien tiene que ser así. Así que no está mal decir la humanidad es grasa. La humanidad en la que estamos viviendo es grasa. ¿Viste Guste cómo o dice el no. dicho? Usted no, literalmente en este caso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Álvaro. Y vamos a seguir hablando de este tema que a la gente le importa muchísimo, a todos nos importa, y tenemos que saber cómo alimentarnos, es fundamental. Es fundamental porque acá están todos esos procesos y efectos preventivos, como dice el doctor, que es reducir la posibilidad. No quiere decir que evites la enfermedad, sino que reducís muchísimo. Me acuerdo cuando en pandemia hablábamos con el doctor Ronco de fortalecer el cuerpo inmunitario, con todos estos también, digamos, ¿cómo te podría decir? Dispositivos estratégicos. Bueno, reducís toda esa posibilidad de tanta inflamación con un cuerpo más robusto, con más defensa, con el cuerpo inmunitario mucho más abastecido y con estos aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo, como cuando hablamos del citrato como mineral que lo necesita el cuerpo. Impresionante, ¿eh? Nos vemos la Es, próxima, dentro de 15 días. hay mucho para comentar. Nos vemos entonces en un par de semanas. Un Hay gusto. mucho para comentar sobre el omega 3, ¿no? Y así que el año 2010 fue el año del renacimiento en el disparo de trabajos académicos, el año en el que salió campeón del mundo España y Uruguay cuarto. Mirá de lo que me acuerdo. No sé Ay, por qué me sí, acordé de eso. hay muchas cosas. Mm. A ver, como para el estribo, el gran consumo de omega 3 de los hombres japoneses es una de las grandes explicaciones por qué tienen tan bajo nivel de cáncer de próstata. La dejamos ahí La picando. dejamos ahí. Nos vemos la próxima. Que pases muy bien, Álvaro. Vamos a un corte y continuamos.